En esta presentación revisaremos las principales medidas básicas, lo que ayudará a comprender e interpretar los indicadores que describen las condiciones vigentes en el territorio y el estado de salud de la población. Antes de empezar, recordemos que la estrategia Pase a la Equidad en Salud se desagrega en cuatro componentes: el marco normativo, que es el sustento legal; la estructura logística y operativa, con qué recursos y qué organización se realizará; el modelo conceptual, los conceptos en los que se soporta la estrategia; y el desarrollo metodológico, pedagógico y técnico, qué hacer y cómo se hace. La ruta lógica hace parte de este último componente. Entender las medidas básicas con las que se describen dinámicas del desarrollo territorial hace parte de qué hacer y cómo hacer, para entender el estado de salud del territorio y las condiciones de desarrollo que las determinan. Las cifras absolutas tienen utilidad restringida, puesto que no son directamente comparables unas con otras cuando se refieren a diferentes poblaciones o a la misma población en diferentes periodos de tiempo. Por lo tanto, es necesario recurrir al uso de medidas relativas, las cuales permitan hacer comparaciones porque reducen las cifras absolutas a un común denominador. Este por lo regular se expresa como un múltiplo de 10, 100 o 1000 o 100.000. En este video revisaremos 5 tipos de medidas: las razones, las proporciones, las probabilidades, los cocientes de probabilidad y las tasas. La gran mayoría de los indicadores que utilizamos en desarrollo de la estrategia Pase a la Equidad en Salud caben dentro de alguno de estos tipos. Las razones son las medidas más simples y menos exigentes. Se usan para las descripciones más generales. Establecen la relación, razón matemática, entre dos entidades cualesquiera, digamos K igual a A sobre B. Ejemplo, razón entre el número de habitantes de un territorio y el número de kilómetros cuadrados del mismo. La división habitantes sobre kilómetros cuadrados indicará cuántos habitantes habitan en promedio por cada kilómetro cuadrado del territorio. En el cálculo de las razones no existe restricción respecto al numerador o al denominador. Las razones pueden expresarse por unidades simples o en términos porcentuales o en por miles o en por cien miles, lo que no significa que sean proporciones en sentido estricto. En este ejemplo, si imaginamos un territorio de 340 kilómetros cuadrados en el que viven 2.000 personas y dividimos a estas personas entre el total de kilómetros del territorio, tendríamos 5.8 habitantes por kilómetro cuadrado, indicador de la densidad de la población. Las proporciones expresan la relación existente entre una parte y el todo. Son una clase particular de razones en las cuales el denominador incluye necesariamente al numerador. K es igual a A sobre A más B. Ambas magnitudes deben, por tanto, ser de la misma especie. Describen, por ejemplo, qué fracción de la población total representan los niños que hacen parte de esta. Por ejemplo, si en una población de 2.500 personas hay 120 niños, la proporción sería del 4.8%. El uso de proporciones es pertinente siempre que una población sea susceptible de dividirse en diferentes categorías, como tipo de unión, tipo de hogar, edad, sexo, nivel educativo, etc. Muchas veces, los datos para el cálculo de las medidas relativas no pueden establecerse con seguridad y certeza porque provienen de muestras o estimaciones, que tienen cierto margen de error, algunos grados de inseguridad o incertidumbre. En tales casos, las proporciones de los eventos A igual a A sobre A más B no pueden ser consideradas como seguros, sino apenas como probables. Siguiendo con el ejemplo anterior, la proporción de niños en una muestra de la población a la cual pertenecen sería de 4.8, pero con una determinada probabilidad que habría que establecer según la representatividad de la muestra utilizada. Las tasas son una forma de probabilidad, algo menos refinada que los cocientes de probabilidad, en la cual no se cumple estrictamente el requisito de que toda la población haya estado sujeta al riesgo durante todo el periodo de observación.
es el tipo de medida más usual cuando solo se dispone de información de momento. En este caso, es difícil identificar qué población ha estado sometida al riesgo durante todo el periodo de observación. Cuando, por ejemplo, se observan los nacimientos ocurridos en un año calendario, 1993, de mujeres de 20 a 21 años, rejilla de forma cuadrada, permanentemente hay mujeres entrando y saliendo de la observación, bien sea porque llegan tardíamente o porque al poco tiempo de entrar pasan al siguiente grupo de edad, al cumplir años, y salen de la observación. En este caso, la población sujeta a riesgo se establece por convención como el promedio entre las mujeres presentes al iniciar la observación, población inicial, y las mujeres presentes al terminar la observación, población final. Al promedio obtenido se lo denomina población promedio del periodo. Si el 1 de enero de 1993 había 1000 mujeres entre 20 y 21 años y el 31 de diciembre ya hay 1200, la población promedio sería de 1100 mujeres. Si durante 1993 estas mujeres dieron a luz 15 niños, la tasa de fecundidad se obtendría dividiendo el total de niños por las mujeres promedio, lo que nos daría la tasa de 1.3 o del 13 por 1000. Los cocientes de probabilidad expresan la probabilidad de que un evento ocurra en el conjunto de población que podría haber sufrido ese evento, es decir, que permanece expuesta al riesgo en cuestión de la misma manera y durante el mismo periodo de tiempo. Son una clase particular de probabilidades en las cuales lo que interesa en el denominador no es el total de las personas que hacen parte de esa población, sino aquellas que estuvieron efectivamente en riesgo de sufrir el evento en cuestión durante todo el periodo de observación. Por ejemplo, si queremos establecer la probabilidad de que una mujer de 15 años quede embarazada antes de llegar a los 20 años, deberíamos hacer un seguimiento a la cohorte de jóvenes de 15 años durante los 5 años siguientes para observar el número de embarazos que se producen. La probabilidad de embarazo se establecería como total de embarazos observados durante los 5 años, entre los 15 y los 19 años cumplidos, y divididos por las mujeres de 15 años con las que se inició la observación. Para el cálculo de este tipo de probabilidades, se requiere que toda la población permanezca en observación durante los 5 años y que esté sujeta al riesgo de embarazo de la misma manera. Si a los 15 años había 700 jóvenes y antes de los 20 ya habían tenido 12 niños, el cociente de probabilidad sería de 2.1% o de 21 por 1000.